cuando lo destituyó una juventud, compañero, donde usted era uno de los referentes. Demasiado jóvenes y demasiados inexpertos, ¿no? De manera que todo hubo que inventarlo, ¿no? Hubo que inventar las luchas de calles y todas las luchas de la militancia política que no teníamos ninguna experiencia. Nos vimos sobrepasados por una violencia tremenda, represiva, porque aquello fue una dictadura que se arrastraban con cadenas, alguna gente tiroteaba a estos comandos civiles desde las ventanas de los bloques de departamentos y había enfrentamientos por todas partes, pero en un momento en que ser peronista era algo espantoso, de manera que nadie debatía con el peronismo, había un bloque de partidos políticos aunados en la Junta Consultiva que asesoraba o respaldaba la dictadura militar, donde al peronismo no se lo consideraba, ¿no? Ser peronista era una cuestión de negros, o sea, había una especie de racismo muy terrible, que luego se fue diluyendo con los años y con las luchas que dimos, ¿no? Que fueron, sobre todo en los primeros tiempos, en la medida en que todavía en las Fuerzas Armadas había mucha oficialidad peronista y mucha suboficialidad peronista también, que no habían sido depurados, se apostaba mucho a la conspiración militar, ¿no? Pero después del 9 de junio del 56 solamente quedó la población civil y el movimiento obrero, ¿no? Para dar la pelea, y las órdenes de Perón fueron muy estrictas, muy taxativas, en el sentido que había que tratar de detener económicamente a la Argentina. Esta orden de detener económicamente a la Argentina, era una orden que incluía paralizar las fábricas, los transportes, los teléfonos, todo, o sea, que lo que hizo la resistencia peronista fue tratar de cumplir esa orden, ¿no? Además de la intimidación de los caños que volaban vías o de los clavos miguelitos que detenían el transporte. Los obreros saboteaban las saboteaban las máquinas en sus propias fábricas. Hoy resulta impensable. Hoy cuando la gente lucha tanto por tener un puesto de trabajo, uno puede medir la capacidad de sacrificio del obrero que sacrifica las máquinas de su propia fábrica, ¿no? O sea, el espíritu patriótico estaba al máximo, ¿no? Y las tareas de los jóvenes salíamos a romper teléfonos o a paralizar tranvías, y estas eran tareas de todos los días. El país llegó un momento en que la dictadura se dio cuenta que era imposible gobernar un país con un pueblo que buscaba detenerlo, frenar toda producción de cualquier manera. Entonces tuvieron que comenzar a conversar, a sacar las urnas y comenzar de nuevo a especular sobre las posibles elecciones, ¿no? Y eso fue en el 58, ¿no? Cuando ya la UCRI, cuando el radicalismo se separa y tiene un candidato que aparenta ser realmente opositor y que busca negociar con el peronismo, ¿no? Los sectores, la juventud peronista y los sectores más duros de la resistencia, como el Comando Nacional, que conducía César Marcos y Lago Marcino, y que sacaban un periódico que se llamaba El Guerrillero. Yo siempre necesito aclarar que no era el guerrillero un concepto como se vivió en los 70, el soldado de un aparato político-militar, sino que cuando hablábamos de guerrillero nosotros en aquellos años teníamos la idea del guerrillero español, del que se había levantado contra las tropas napoleónicas. El verdadero sentido de la guerrilla era el espontaneísmo, la improvisación, ¿no? El hombre de pueblo que
el Madrid con la sevillana con la que pelaba sus naranjas, de pronto eliminó a un soldado napoleónico. Esa era la imagen, ¿no?, que puedo transmitir de cómo nosotros veíamos en aquel entonces la lucha popular, ya que el concepto de vanguardia estaba absolutamente ausente en nosotros. Y estas temáticas propias de los años 70 de luchar por el poder también estaban ausentes. Nosotros nos sentíamos detonantes posibles de un levantamiento popular donde la gente se diera sus propios liderazgos. Y la lucha se concentraba en una consigna, que era una consigna fuerza, que era el retorno incondicional de Perón. Hemos machacado hasta el infinito con la idea del retorno incondicional de Perón en aquellos años, y eso fue el motivo fundamental de que no estuviésemos de acuerdo con la postura de John William Cook. O sea, lo que nos separa en ese momento de John William Cook es que él propone una estrategia escalonada, donde respaldemos electoralmente a un posible aliado, obtengamos a través de eso una serie de conquistas y ventajas que nos devuelvan los locales sindicales y que los 5.000 presos que tenía el peronismo vuelvan a la calle, a la libertad, e ir conquistando más aliados hasta ganar el gobierno. Bueno, el espíritu de la resistencia peronista no era eso, por eso hubo tanto debate, tanta discusión interna, ¿no? Y se rompieron muchas amistades, porque no estábamos de acuerdo con esta política que el gordo Cook comenzó a desarrollar luego que la dirigencia peronista se escapó de la cárcel de la Patagonia, donde estaban, pasaron a Chile, y el gordo Cook en Santiago de Chile se le arrienda un departamento donde se reúne con su compañera Alicia Guren y empieza a recibir, estoy hablando del año 58, empieza a recibir a los radicales intransigentes, un sector muy, debo reconocer, un sector interesante de la clase media progresista, que tenían un espíritu, yo te diría, un espíritu de la reforma agraria, de Manuel Ugarte, muchos en un sentido bastante, habían abrevado en pensadores como Aya de la Torre, en el aprismo, ¿comprendes? Era un sector interesante, pero era un sector marxista, que era el de Arturo Frondizi, ¿no? Que no dejaba de ser interesante si uno lo podía ver como aliados. El problema es que en ese momento nosotros sentimos la necesidad de encerrarnos en una política de absoluta intransigencia, porque pensamos quizá que no íbamos a poder manejar esas políticas de alianza, y porque esas políticas de alianza iban a postergar el retorno de Perón, tal como realmente ocurrió. De todas maneras, en aquel entonces yo estuve muy en contra, pero bueno, tenía 17, 18 años. Todo el grupo de la Juventud Peronista a la que pertenecíamos se opuso radicalmente al gordo Cook y al apoyo a Frondizi, a tal punto que el día anterior de la ceremonia Perón nos hizo llegar una carta a través de un correo. Los correos de Perón era alguna gente muy leal, generalmente personas mayores, que traían las cartas de Perón con gran riesgo. Y entonces yo me acuerdo que estaba en la esquina de Corrientes y Esmeralda, que era un lugar de concentración de peronistas, todas las noches había peleas,
se gritaba por Perón, se cantaba la marcha, bueno, la policía reprimía, bueno, y estaba allí cuando me dieron a leer la carta que había llegado de Perón y nos decía que debía informarnos que la directiva que transmitía el compañero Cook estaba avalada por él, que era cierto que el respaldo a la candidatura de Arturo Frondizi era verdadera y él la había autenticado en una reunión con Cook, con Frigerio y con Arturo Frondizi. O sea que el deber de los peronistas era votar a Frondizi, con el que se había arreglado una serie de acuerdos a cumplir en caso de que llegara a la presidencia de la Argentina. No obstante, nos decía, dice, ustedes que son para mí, como la Guardia Imperial de Napoleón Bonaparte. Después te explico lo que era la Guardia Imperial de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo no, compañero? No obstante, ustedes no están obligados a cumplir mis directivas. Ustedes no están obligados a cumplir mis directivas y deben hacer lo que la conciencia los obligue, y los reconozco, y todas estas cosas que decía él los tengo en mi corazón, etcétera, etcétera, y para mí siempre serán como era la Guardia Imperial de Napoleón. Bueno, la Guardia Imperial de Napoleón eran 1000 soldados seleccionados, a los que Napoleón conocía por nombre y apellido. Entonces, cuando pasaba revista de la Guardia Imperial, de pronto se detenía un soldado y le preguntaba por su hija o por el nombre de su esposa. Imagínate lo que era eso, la memoria que tenía. Claro. Pero además, el vínculo que tenía con la Guardia Imperial era de una lealtad a muerte, ¿no? Fíjate que en la última batalla contra Inglaterra, él era un gran estratega militar, prácticamente no había perdido ninguna batalla, pero en esta última con Inglaterra, los ingleses le ganan una colina, o sea que lo atacan desde arriba, y el problema es que comienza a llover, y entonces cuando las tropas francesas tratan de subir a la colina, patinan en el barro y desde arriba los tirotean. Entonces la ladera de la colina se va llenando de cadáveres. Y llega un momento que Napoleón se da cuenta que ya no puede ganar y entonces apela a la Guardia Imperial. En ese momento terrible, la Guardia Imperial ataca la colina y, por supuesto, pisando cadáveres, llega y toma la colina. Y la toma al precio de una verdadera masacre, ¿no? Pero, de todas maneras, bueno, Napoleón va a perder, ¿no? Va a perder. De bloquear a Inglaterra a través de cerrar los puertos de toda Europa, bueno, era una estrategia muy difícil, ¿no? Luchar contra la isla y el poderío de la isla era muy difícil. Bueno, pero de todas maneras, Perón siempre fue un gran lector de las hazañas de Napoleón y a nosotros nos impresionó mucho esa comparación que hacía de la juventud peronista con la Guardia Imperial. Por supuesto que nosotros le guardábamos una lealtad absoluta y a muerte, y por eso quiero diferenciarme y diferenciarnos de lo que después fue la juventud peronista allá en el año 74, ¿no? Era impensable que hubiésemos denostado al conductor como se hizo en la plaza el 1 de mayo. Bueno, ahí no solamente estaban ellos, estábamos todos, pero de todas maneras, aunque se dividió la plaza, yo creo que ahí está uno de los grandes, en esa plaza del 1 de mayo del año 74 está uno de las causas
de que el peronismo haya cambiado tanto, ¿no? Yo siempre me pregunto cuántos de los líderes actuales del justicialismo a los 15 años no estuvieron acaso en esa plaza denostando a Perón, gritándole qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular, ¿no? ¿Cuántos no tienen cola de paja en el justicialismo? Y quiero aclarar que para nosotros era un honor no estar afiliados a ningún partido, menos aún al justicialismo, por supuesto, no teníamos partido. Cuando en esos años 58, cuando gana Arturo Frondizi y se devuelven los sindicatos, los locales sindicatos al movimiento obrero, nosotros, la juventud peronista de la capital federal y del Gran Buenos Aires, comienza a reunirse en el sindicato de empleados de farmacia, porque estaba el compañero, allí había ganado el compañero Jorge Di Pasquale, que era uno de los nuestros. Entonces, habitualmente nos reuníamos en la trastienda, en el patio del fondo. Detrás del patio donde estaban las cocinas, bueno, ahí era nuestro refugio, y alguna vez en el gran patio de esa casa en la calle Rincón, hicimos el primer encuentro en que se organizó la mesa ejecutiva de la Juventud Peronista de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Y en ese encuentro, donde había unos 300 compañeros que pertenecían a grupos muy diversos de toda índole, algunos grupúsculos, otras organizaciones de 100, 150 compañeros, de todo había, nos reunimos todos, y uno solo se reconoció como la juventud del Partido Justicialista, ¿no? Afiliado a la Juventud Justicialista. Y me acuerdo que se detuvieron, hubo un silencio muy grande y todos nos quedamos mirándolo a este compañero con enorme sorpresa, ¿no? No había mala fe en aquel entonces, había un gran sentido de la hermandad, ¿no? Claro. Y nos quedamos mirándolo sorprendidos, nadie sabía qué decir. Hubo un largo silencio en la reunión hasta que el presidente de la mesa le dio la palabra a alguien, y todos nos quedamos mirándolo al compañero, que a su vez se amoscó un poco, ¿no? Y no sabía qué decir. Pero bueno, éramos todos, digamos, lo que estoy pintando es una situación que suele caracterizar a la juventud, que es una profunda rebeldía, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido mucho y que habría que recuperarla. Los jóvenes, sobre todo, tienen que ser rebeldes. Y los grandes tienen que saber respetar la rebeldía de los jóvenes y la autoestima y el deseo de hacer las cosas por sí mismos y aprender golpeándose y enfrentar molinos de viento, y todo eso está bien, porque así se forjan los grandes movimientos revolucionarios, desde la gente que tiene rebeldía, ¿no? Lamentablemente en el justicialismo eso se ha perdido mucho, ¿no? Ahora hay políticas de Estado, ¿no? que se cumplen más allá de los cambios de gobierno. Yo me acuerdo que en un momento dado, antes de que ganara Macri, predije que gente como el ministro de Ciencia y Tecnología probablemente quedaran como ministros porque representaban fuerzas internacionales. Y bueno, y se dio el caso de que Macri llegó al gobierno y lo dejó a este hombre como ministro. Este hombre le preguntó a Cristina qué le parecía. Cristina le dijo: sí, podés seguir como ministro, vos representás políticas de Estado. Y siguió como ministro de Macri hasta el final. Claro, porque no representaba una bandería, sino que representaba políticas de Estado, ¿no? Y esta es una situación que se ha ido imponiendo, que hay políticas de Estado. Entonces, lo que hay que cambiar, más que cambiar un gobierno, lo que tenemos que modificar
serían las políticas de Estado. Entonces hay que preguntarse cuáles son las políticas de Estado. Por ejemplo, el hecho de ponerle la pata encima al ferrocarril. Esa es una política de Estado. O sea, tenemos que volver al ferrocarril. Claro. ¿No? Y realmente, bueno, el despoblamiento de la Patagonia Argentina es otra política de Estado. No importa qué gobierno haya, nadie, fíjate vos, nadie lleva una familia a la Patagonia. ¿Por qué? Porque detrás están las posibilidades de la balcanización argentina. Y nadie hace nada por el ferrocarril, excepto que sea en el tramo en que el ferrocarril ayuda a sacar las cargas al puerto de Rosario. Punto. Entonces, estas son políticas de Estado que hay que cambiarlas. El otro es hacinar a la población en los conurbanos de pobreza. Otra política de Estado que hay que romperla. Qué sé yo, bueno, hay una cantidad de políticas de Estado. Por ejemplo, el mar continental se le ha regalado a los chinos. La Argentina no tiene ya ni equipo para controlar la cantidad de miles de barcos que pescan en el caladero argentino. Simplemente ya no hablamos del tema. Es una política de Estado. Han cambiado 7, 8, 10 gobiernos desde que terminó la dictadura militar, desde la guerra de Malvinas hasta el presente, y esas políticas permanecen. No han sido modificadas. O sea, no importa quién gana, todos se hacen cargo de las políticas de Estado. Por ejemplo, el agronegocio, ¿no? Lo mismo. Que en el Chaco el Chaco es una de las provincias más devastadas de la Argentina. Lamentablemente, ha desaparecido el impenetrable y nos hacemos los tontos. Y ahora tenemos una pandemia, y estas pandemias son la consecuencia, y lo dicen los científicos del mundo, la pandemia, el COVID, es consecuencia de la desaparición de los hábitats silvestres. En el caso argentino, el impenetrable. No puede ser que permitamos que los hábitats silvestres desaparezcan, porque los virus, los microbios, los parásitos que vivían en ese hábitat colonizan las ciudades donde vivimos nosotros. Entonces es como escupir para arriba. Claro. Y es lo que ahora está pasando con la Amazonía, y lo que pasa constantemente, lo que pasa con el Cerrado brasileño. Todas las zonas devastadas vuelcan toda la microvida que allí vivía sobre las ciudades. Fíjate que hasta los pájaros están colonizando las ciudades argentinas, porque el campo está lleno de venenos, entonces los pájaros no pueden vivir ahí. ¿Qué hacen? Y se acostumbran a vivir en los edificios de las ciudades. ¿Qué nos pasará con los microbios, los virus, los parásitos, las garrapatas, todo? ¿No? ¿Comprendes? Entonces, sí. Y pasan los campos de soja, donde fumigan. Entonces, en las cejas que se dejan, en esas cejas de bosque pequeñito, donde sobreviven los últimos animalitos del bosque, allí está lleno de garrapatas, de todo tipo de parásitos que viven ahí esperando que aparezca una presa para devorársela, porque el resto del país está ocupado por monocultivos y constantemente fumigado con venenos. Bueno, pero esto, a mí me parece que la juventud tiene que recobrar aquella rebeldía que en nosotros era el retorno incondicional de Perón, y ahora tendría que ser de nuevo la consigna que nosotros levantamos: patria sí, colonia no. Todas las paredes de la Argentina repetían esta consigna: patria sí, colonia no. Y la patria implica también el milagro de la creación. ¿Comprendes? Vos no podés ser patriota y deforestar o destruir el impenetrable. Es una locura. Es decir, no, ¿cómo vamos a ser antiecológicos si es la casa común?
La patria es la casa común, es la casa de los ancestros. La juventud tiene ese espíritu de sacrificio por la patria, por la sociedad, por su pueblo. Este país hay que ponerlo en marcha. Y te digo que es lo que muchos estamos tratando de hacer en circunstancias tan difíciles como estas, donde se prevé, haya estado el expresidente Dualde anticipando las catástrofes que puede haber antes del fin de año, que además todo el mundo lo dice, que todavía no llegamos al fondo. Podemos tener catástrofes por diferentes motivos, pero sobre todo por hambre, y lo que estamos haciendo es impulsar que la gente, más allá de la cuarentena, se ponga en marcha. Hay mucho para trabajar. Todo el mundo está armando pequeños gallineros, huertas, haciendo cosas, ¿viste? Tratamos de difundir esto, ¿no? A través de la página Volver a la Tierra, a través de la página Trinchera por la Liberación Nacional, impulsar estos deberes patrióticos, porque es la lucha. En una época poníamos caños en las vías o le rompíamos la cabeza a los comandos civiles. Bueno, ahora hay que laburar, hay que encavar herramientas, hacer la huerta, construir casa a los que no la tienen, y evitar el asistencialismo, porque no se puede ayudar al otro haciendo lo que el otro no hace. Hay que esperar que el otro empiece, se ponga en marcha y entonces ayudarlo. Acá se ha llevado adelante una práctica viciosa, que a la gente se le hace la casa. No, eso no está bien. Antes se reunían los amigos un fin de semana y levantaban paredes, pero era entre todos, ¿comprendes? Sí, señor, está muy buena concepción. Coincido absolutamente. Y lo mismo la huerta. Yo no le puedo hacer la huerta a otro. Ahora, si el otro dice, mira, mañana voy a empezar la huerta, ¿me venís a ayudar? Sí, claro, ahí te voy a ayudar. Te voy a ayudar, pero con vos y tu familia, que los chicos también. Que los chicos rompan los terrones, que hagamos entre todos, pero ahí sí te ayudamos. Y lo mismo con el gallinero, con los gansos, lo que sea. En ese sentido, mira, mi casa es una verdadera fábrica, porque acá el que no hace quinta vendemos huevo casero, se hacen jabones aromatizados con las aromáticas que tenemos, ¿viste? Y todo se vende. Hay una feria en el pueblo extraordinaria de intercambios y ventas, y yo noto que la economía, y hemos logrado que este pequeño pueblo tenga una vida propia. Y yo les digo, en la feria además pongan música, los chicos que hacen malabares vayan a la feria. La feria tiene que ser un lugar no solamente de venta de productos, también de música, de cultura, ¿no? Se entiende, de teatro. Hay uno que fabrica sicus y entonces enseña, en su puesto está enseñando a los discípulos a tocar música. Hay que mover esto. La cultura tiene que ser, es revolucionaria. Tenemos que recuperar esta idea de poner al pueblo en la calle con felicidad, ¿no? Con trabajo. Bueno, en fin, esto, a lo mejor me excedí. No, está perfecto, compañero. Me clarifica esta entrevista, nos clarifica ciertas líneas de trabajo pendiente que tenemos nosotros como juventud acá en nuestro pueblo. Y le quería hacer una última pregunta, si usted es tan amable. Y ya le digo que para nosotros es un placer, un honor tener esta entrevista que va a quedar como documento y vamos a replicar por YouTube y compartirla posteriormente finalizada. Bien, yo veo una cuestión, que estamos en un momento sumamente difícil en términos espirituales y en términos materiales. La situación económica y el degradamiento cultural de nuestro pueblo es algo que se ve que va decayendo. Muchos dicen que está llegando al punto límite. Ese punto límite a lo mejor es la oportunidad de que el pueblo vuelva a organizarse, vuelva a unir la comunidad y volvamos a definir una idea de destino.
pero ya se ve de alguna manera viendo nuevas resistencias peronistas, porque hay compañeros como sus páginas, por ejemplo, pero también de compañeros en esto, llamando justamente a la resistencia nacional frente a los avances digamos, el abuso que están teniendo hoy las embajadas británicas, los demócratas norteamericanos con sus dirigentes que influencian acá, ciertos lugares de poder del globalismo, sectores del Partido Comunista Chino que vienen a hacer sus negocios acá. Pero frente a todo eso que pareciera ser que es una estructura de poder colonial, antipatria, que está muy fuertemente marcada, como que se empiezan a ver destellos en ciertas organizaciones de jóvenes donde reivindican esa consigna patria sí, colonia no. ¿Cómo lo ve usted? ¿Vamos a tener que llegar a la situación límite para recién poder llegar a una unidad? ¿O está empezando ya a construirse esa unidad antes del caos y del colapso? Mira, digamos, somos en cierta medida prisioneros del pasado, ¿no? Y yo siempre explico que el justicialismo el peronismo abrevó mucho en el nacionalismo revolucionario latinoamericano, ¿no? No fuimos los únicos, a todo lo largo del continente hubo procesos parecidos. Ninguno llegó a la organización, a la envergadura y a la trascendencia que tuvo el peronismo. Pero hubo movimientos muy importantes como el de México, como el de Guatemala, como el de Brasil, procesos de la Revolución Nacional, de la posguerra, como el de Vargas en Brasil, todo el zapatismo y la Revolución de 1910 en México y sus consecuencias, hasta el presente, ¿no? Y ni hablar de la Revolución Boliviana, que hubo un golpe de Estado similar al del año 43 en Gualberto Villarroel, que al final lo colgaron de un farol en la Plaza Quemada de La Paz, ¿no? Y eran militares muy parecidos a los del GO, porque América Latina es un país inconcluso, entonces las cosas se dan en simultaneidad. Pero hubo un cambio allí. Yo siempre digo que la Revolución Cubana fue parte de este proceso nacional porque Fidel era del Partido Ortodoxo, ¿no? Que era un partido nacional y popular. Inclusive cuando en Colombia mataron a Gaitán y se produjo el Bogotazo había un congreso convocado por la Argentina, un congreso de estudiantes, y Fidel se refugió en la embajada argentina, que el embajador ayudó a sacarlo para que pudiera volver a La Habana, porque él estaba como presidente del centro de estudiantes, en ese encuentro que se llamaba Atlas, que había convocado el peronismo en el año 48-49. Bueno, ¿qué pasa? Que a partir de que la embajada argentina logra sacarlo de Colombia, contaba Alcida Argumedo que se había enterado que la CIA lo había fichado a Fidel como dirigente peronista cubano. Imagínate, estaba en medio, pero bueno, en la época a lo mejor tenían razón, en esa época, ¿no? La revolución de los barbudos en Argentina está vista como una revolución libertadora. Acá los cubanos llegaron y salió toda la oligarquía a festejar con los autos embanderados, tocando la bocina. Y la verdad que nosotros a los primeros cubanos no los tratamos con simpatía, incluso les rompimos algunos actos. Bueno, pero después fuimos viendo que había un error, un equívoco. Hasta que el acoso que hace Estados Unidos sobre Cuba, cuando atacan Playa Girón, toda la batalla del Escambray, que es donde se refugian estos soldados, estos mercenarios, todas esas luchas, el bombardeo a La Habana, donde muere mucha gente.
hacen que Fidel tome una decisión y se declara marxista-leninista en un discurso histórico y se recuesta en la Unión Soviética para salvar a la Revolución Cubana al precio de sacrificar al resto de América Latina, ¿comprendes? Porque el resto de América Latina no podía seguir ese camino. Entonces Cuba decide salvarse uniéndose a la Unión Soviética. Por supuesto, sobrevivió hasta que se cayó la Unión Soviética, ahí se cayó Cuba también, ¿comprendes? Pero bueno, en ese momento Fidel habrá creído que era para siempre. El hecho es que esa decisión de Fidel a nosotros, a todos los países latinoamericanos y también al peronismo, le produce un movimiento bisagra. Nos contaminamos de marxismo-leninismo, ¿se entiende? La consecuencia, 40 años después, ¿cuál es la consecuencia? Que no solamente el peronismo, sino el movimiento mexicano, los bolivianos, todos ya no son comunitaristas, son desarrollistas. Fíjate vos, la contaminación ha producido que el peronismo se haga, es como que hubiéramos vuelto a unos rombici, ahora somos desarrollistas. Hacemos negocios con los chinos, le vendemos soja, le vamos a producir la carne de cerdo, qué fantástico. Parece que somos colonia del Reino Unido y de China. Y ya nadie habla de la comunidad organizada. Claro. No solamente en la Argentina, en Bolivia, en México, en todas partes no hemos podido superar aquel conflicto que hubo entre la Revolución Nacional de la posguerra que expresábamos nosotros y el brusco giro que Fidel le dio a la isla para salvarla al precio de romper esa historia. ¿Comprendes? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Yo siento, por lo menos siento que hay que reparar esa herida, que me parece que inclusive de toda la Revolución Cubana, el único que trató de hacerlo, porque estuvo dos veces con Perón, sino 3, fue el Che Guevara. Y Perón también se esforzó. Yo lo hablé con Perón alguna vez porque Perón tenía una casa en La Habana, y él me preguntó a mí, ¿qué puedo hacer en La Habana? Y yo le dije, nada, general, ¿qué va a hacer? Se vive totalmente aislado. Si usted va para ahí, es jubilarse y dedicarse a otra cosa. ¿Comprendes? En ese momento, por eso yo digo, mucha gente como Bonazo y otros se equivocan cuando dicen que Perón eligió entre Franco y Fidel, eligió a Franco. No es cierto. Eligió vivir en un país donde podía recibir a cualquiera y comunicarse con cualquiera. A Cuba no llegaba nadie, si estaba aislado. Irse a Cuba hubiera sido decir, terminó mi vida política. ¿Comprendes? Claro. O irse. Es más, Perón me dijo a mí, Mao Zedong me tiene una casa en Pekín, con todas las comodidades. Claro, pero general, pero eso es para que usted se dedique a otra cosa. ¿Se entiende? ¿Qué vas a hacer en Pekín? Podía mandar correos, ¿qué podía? Nada, ¿qué iba a hacer? Entonces, a mí me parece que Perón eligió estar en Europa y por eso pudo regresar. Claro. Y es muy importante esto, Perón eligió estar en Europa porque luchó contra la globalización. Y ese mensaje, esa es la herencia que nos dejó, la Carta Ambiental. Perón es el que produce la Carta Ambiental en el año 72. Y Yolanda Ortiz esa carta la lee en el plenario de las Naciones Unidas en Estocolmo. Es ovacionada. Y ahí las Naciones Unidas forman el PNUMA, el proyecto para el medio ambiente de las Naciones Unidas. ¿Comprendes? O sea, Perón era un líder mundial con una enorme influencia sobre todos los líderes africanos. Y Perón tuvo que dejar todo eso, esa tarea enorme, para volver a hacerse cargo de la Argentina y apresurar su muerte, porque realmente acá fue un quilombo total. El mal ahora se tuvo que hacer cargo y reemplazar al tonto de Cámpora, que todavía no, es una etapa que no hemos criticado. Perón jamás tendría que haberse hecho cargo
de este hierro al rojo que era la Argentina, ¿comprendes? Porque Perón está en una tarea muy importante. Fíjate que la primera reunión entre Mao Zedong y Kissinger es en el año 71. Y Mao Zedong hace lo mismo que había hecho la reina Victoria con los Países Bajos. Cuando Inglaterra le exportaba a los Países Bajos la lana sucia de sus ovejas y les compraba los finos hilados de los Países Bajos, ¿comprendes? Sí, sí. Hasta que la reina Victoria dijo, no somos boludos. Agarró y compró 200 de esos hilanderos, les pagó, los trajo a la isla y empezaron a trabajar en la isla, a hacer el hilado en la isla. Bueno, Mao Zedong hizo lo mismo con Kissinger y se llevó 200 grandes empresarios norteamericanos a China y cambió a China. Yo no sé, no se trata de estar de acuerdo o no, yo no sé si estuvo bien o no, pero eso inicia un proceso que nosotros llamamos la globalización. Y Perón estaba en contra, porque la globalización dejó realmente la mortandad que ha producido la pobreza, las cosas que ha hecho la globalización son espantosas. Y lamentablemente el que globalizó la Argentina fue Menem, y el peronismo lo apoyó a Menem en ese momento. Y eso fue horrible. Y ahora la papa que comemos es transgénica, la agricultura es industrial, todo viene con venenos, nos desmontaron los bosques, y todo eso es consecuencia del proyecto de la globalización que Perón lo combatió, y aquí Menem lo hizo. Esta es la verdad. Y el peronismo no lo ha corregido ni lo ha no lo ha criticado para nada, al contrario. Ahora viene la fase 2 de la globalización, con la hidrovía a cargo de los chinos, con la central nuclear en Campana a cargo de los chinos, y con los mega criaderos de cerdo a cargo de los chinos. Es lo mismo. Junto con los chinos está el Reino Unido, por supuesto. Claro. De nuevo Inglaterra y Pekín, todos juntos, y la Argentina sigue para adelante contrariando el legado de Perón. El legado de Perón era la comunidad organizada y ser antiglobal. Pero parece que no lo entienden, ¿viste? Y en buena parte no lo entienden, porque casi toda esta dirigencia actual del justicialismo viene de sectores de izquierda. Entonces lo que les quedó del viejo marxismo, que dejó de ser revolucionario, el viejo marxismo les quedó esa cosa desarrollista. Viste que uno es un tufo, uno les huele el desarrollismo, viste, porque quieren hacer negocio con todo, ¿no? Y el peronismo no era así. En una etapa como esta de catástrofe, yo digo, los concejales y el intendente tendrían que estar en la calle, laburando, plantando árboles, poniendo frutales en todas partes para que la gente coma. ¿Cómo puede ser que estén en las oficinas? Todo el gobierno tendría que estar en la calle, laburando, construyendo casas, construyendo huertas, alimentando a los niños. No, te reparten plata nada más, le dan a la manija de la maquinita, ¿comprende? No entienden nada, de peronismo no les quedó prácticamente nada. Claro. Pero para decir estas cosas hay que ser rebelde. Claro. Y bueno, y hay que decirlo, y estamos obligados a escribir de nuevo Patria sí, Colonia no. Este es mi mensaje. Qué grande, compañero, qué grande. Les agradezco mucho, compañero. A nosotros, a usted, compañero, cuando guste replicamos de nuevo otra entrevista. Vamos a ver qué sucede en estos días, que se vienen tiempos decisivos también acá, porque de alguna manera esto está terminado. Vamos a ver qué pasa pronto, porque estamos llegando a una situación límite, y bueno, y vamos a estar escuchándolo nuevamente a usted, compañero, cómo lee, con toda su experiencia. El problema, bueno, yo me aprovecho porque estoy lejos de ustedes, porque si estuviera ahí es capaz que vienen un par de funcionarios y me cagan a trompadas, porque parece que se ha puesto muy caliente el Chaco. Y bueno, le transmito primero una cosa, después vuelvo a la cuestión. El compañero Raúl Ernesto Pujol le está escribiendo, le manda un saludo. Le mando un saludo. Un gran abrazo a Pujol. A Pujol siempre lo recuerdo. Espero que esté bien de salud.
También yo soy compañero del hijo de Ascona, que también seguramente va a de estar. Ascona, sí, también. Va a Pero estar. Ascona hijo me ha llamado varias veces, sí. Le mando muchos saludos. Me ha llamado la última, la hija de Rolando Núñez, Celeste. Bueno, yo he tenido muchos amigos, el Pelusa Carrica, que ha muerto hace poco, es decir, mucha gente que ha estado en el Chaco luchando, y yo he ido siento muy en mi corazón el Chaco, y me parece que una tarea sería reconstruir los ecosistemas devastados de la provincia del Chaco, porque para lo primero para que la población sea feliz y esté en comunidad es reconstruir los ecosistemas, ¿no? Me parece muy importante, muy importante. He tenido muchos amigos y he trabajado. Me parece que este es un objetivo por el cual tendríamos que trabajar, ¿no? Reconstruir los ecosistemas del Chaco, y hay que hacer, hay que construir bosques en la cocina de las casas, en pequeñas macetas, con árboles, hay que hacerlo, hay que hacer. Yo he visto estudiantes que del baño tienen 100 arbolitos, un bosque, y después hay que trasladarlos, y comprendes, y eso se puede hacer, así se hace patria. Así se hace patria. No solamente combatiendo al enemigo, hay que hacer patria reconstruyendo la patria realmente, ¿no? Reconstruyendo los ecosistemas y enseñando a la gente a producir comida. Yo he hablado mucho con los compañeros, con los hermanos Cuón, y me place tanto cuando me entero de que están en los mercados vendiendo verduras, porque ellos eran recolectores y han hecho el enorme esfuerzo de convertirse en agricultores. ¿Cómo no podemos nosotros dejar de ser asistencializados por el Estado y los planes? Exacto. Y convertirnos en productores. Exactamente. Si los hermanos indígenas lo han hecho, el esfuerzo, hay que producir con amor, sin pensar en el dinero, hay que producir para ayudar con amor, ayudar a todos los que lo necesitan. Bueno, hermano, gracias, compañero. Les mando a todos un gran abrazo. Un gran abrazo, un placer enorme y gracias por su entrevista. Bendiciones, compañero. No, hasta siempre y a disposición. Gracias, compañero, igualmente. Hasta siempre. Bueno, entonces hemos concretado esta maravillosa charla. Le damos gracias también a la compañera Florencia Mesa que nos está escribiendo. Gracias por sus mensajes. Y para nosotros este tipo de entrevista es sumamente valiosa. Nos queda como un material en Facebook y también en YouTube, que vamos a estar pasando el link posteriormente, porque son conversaciones